Hay una sensación en el aire, ¿no? Como si el mundo estuviera en una especie de crisis constante. Bueno, hoy vamos a explorar una perspectiva fascinante para entender qué está pasando, todo basado en el trabajo del autor Fabian Scheidler. Él nos da un mapa para navegar este lío de crisis globales que parecen estar todas conectadas. Para meternos de lleno en su idea, vamos a tocar 5 puntos. Primero, por qué hablamos de una civilización en declive. Después, su concepto clave, la megamáquina. Luego, veremos por qué una era de dominio está terminando, cuáles son los síntomas de ese colapso y, finalmente, qué futuro tan incierto nos deja todo esto. A ver, arranquemos por el principio. Creo que todos sentimos que estamos lidiando con un montón de crisis al mismo tiempo. Ecológicas, sociales, políticas, están por todos lados. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué todo parece a punto de estallar? Lo que plantea Scheidler es si todos estos problemas, desde el clima hasta los conflictos, en realidad tienen una misma raíz. Y su respuesta, para ir al grano, es un rotundo sí. Entonces, ¿cuál es esa raíz común? Bueno, para explicarla, Scheidler nos presenta un concepto clave que es central en todo su análisis. Vamos a ver de qué se trata. Él la llama la megamáquina. Y ojo, no estamos hablando solo de economía o capitalismo. Según su análisis, es un sistema que tiene ya 500 años y que nació de una unión muy particular, la del dinero y las armas. Su único objetivo, su única lógica es crecer y acumular sin parar, sin importar a quién o a qué se lleve por delante. El mismo Scheidler lo pone en palabras muy claras con esta metáfora. Básicamente, el sistema nos convierte a todos, y a la naturaleza también, en simples piezas, en engranajes. ¿Y para qué? Para servir a un propósito que, si lo pensamos bien, es totalmente irracional: la acumulación infinita en un planeta que tiene límites. Y para entender cómo funciona, Scheidler dice que se apoya en 4 pilares, o como él las llama, tiranías. La primera es obvia, el poder de la fuerza bruta del Estado militarizado. La segunda es más sutil, la violencia de las leyes y de la propiedad, que crean desigualdad. La tercera es el poder de las ideas, el que nos convence de que las cosas son así. Y la cuarta, esta manía de pensar que para cualquier problema complejo, la solución es simple: aplicar la fuerza. Ok, ya tenemos el concepto. Ahora, ¿cómo se ha visto esto en la historia? Y más importante aún, porque, según el análisis de Scheidler, podríamos estar viendo cómo todo esto empieza a desmoronarse. Pues resulta que, durante los últimos 5 siglos, esta megamáquina siempre ha tenido un piloto, una potencia al mando. Como muestra esta línea de tiempo que traza el autor, empezamos con el Imperio Español, luego le tomaron el relevo los neerlandeses, después vino el turno del Imperio Británico y en la era moderna el de Estados Unidos. Y aquí es donde viene lo más fuerte del argumento de Scheidler. Él no dice que solo está en declive Estados Unidos, no. Lo que él plantea es que lo que podría estar terminando es el ciclo completo, toda una era de 500 años de dominio occidental. El centro de gravedad del mundo simplemente se está moviendo. Y para entender este cambio, Scheidler nos propone comparar a la potencia que baja con la que sube. Por un lado, Estados Unidos, que se apoya cada vez más en lo que le queda, su gigantesco poder militar. Y por el otro, China, cuya expansión histórica se ha basado en un modelo muy diferente, más centrado en el comercio y la construcción de infraestructuras que en la colonización. Muy bien con la teoría, pero ¿cómo se ve este declive en la vida real? ¿Cuáles son las señales concretas? Bueno, pasemos a los síntomas que Scheidler identifica a nuestro alrededor. El primero es el más evidente y el que nos afecta a todos: la crisis planetaria. Y aquí, Scheidler es muy específico. Él dice que el problema no es la humanidad, sino un sistema concreto. Por eso prefiere hablar del capitaloceno, para señalar directamente a la lógica de la megamáquina como la causa. Y para entender la dimensión de esto, esta cita del autor es demoledora. Pensemos en eso, no se trata solo del clima, es que la lógica de tratar a la naturaleza como un almacén de recursos nos ha metido en una crisis de biodiversidad de una escala geológica. El segundo síntoma que analiza Schindler es más geopolítico y se centra en Europa. Él lo llama el dilema del vasallo. La idea es que el continente está en una posición súper precaria, subordinando sus propios intereses a los de la potencia en declive, Estados Unidos, y al mismo tiempo lanzándose a una carrera de militarización sin precedentes. Y parte de ese dilema, según Schleider, se ve en lo que él describe como un doble rasero. Él señala que, mientras en la guerra de Ucrania el derecho internacional es sagrado y se defiende a toda costa, en otros conflictos, como los que involucran a Gaza o Irán, esos mismos principios parecen ser mucho más flexibles. Esta aplicación selectiva, argumenta él, termina por destruir la credibilidad de todo el sistema.
Y todo esto nos trae a la parte final, que es, bueno, bastante inquietante. Con este panorama, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué nos espera a la vuelta de la esquina? Aquí viene la advertencia central de Scheidler. A medida que un imperio pierde su poder económico e ideológico, el último recurso que le queda es la fuerza militar. Y eso, precisamente, es lo que hace que este periodo sea tan increíblemente peligroso. Una potencia acorralada puede reaccionar de formas muy violentas e impredecibles. Y cerramos con esta pregunta, que nos deja pensando, porque el análisis de Scheidler no habla del fin del mundo, sino del posible fin de un modelo de civilización. Así que, si este sistema de 500 años de verdad se está desmoronando, la gran pregunta que queda flotando es, ¿qué vamos a construir sobre sus ruinas? ¿Qué nuevas formas de vivir juntos podemos al menos empezar a imaginar?